Hola y bienvenido de nuevo a Verdad sin Límites y yo soy su anfitrión Walter Swain. Y ahora en estos días recientes hemos escuchado y visto mucho sobre la política, especialmente aquí en los Estados Unidos. Estamos mañana por tener nuestra elección del presidente o la presidenta de la nación. Y bueno, ha sido un poco feroz todo que tiene que ver con las campañas políticas de los dos y de la prensa y todo lo que va con todo esto, ¿no? Pero hablando de la política, hay alguien que tuvo un impacto que sigue en vigor realmente hace muchos años atrás y tiene que ver con la política de muchas de las naciones en Latinoamérica. Recién salió en las noticias las noticias de la muerte del filósofo, teólogo católico y sacerdote dominicano peruano Gustavo Gutiérrez. Y ahora en 1972, él publicó su libro innovador que se llamaba Teología de la Liberación. Y ahora en ese libro salió su sistema teológico sobre la pobreza y cómo el cristianismo debe poner su obra en acción a favor de los pobres sobre todo lo demás. Y ahora fue rechazado al principio por el entonces Papa y el Vaticano durante los 80, aunque el Papa Francisco lo acepta ahora y acepta su teología y lo elogió al oír de su muerte hace una semana atrás. Pero ¿qué es la teología de la liberación? ¿Es bíblica? ¿Es buena o mala? Y ahora, su teología de la liberación, aunque fue justa en su reacción por ver la gran cantidad de sufrimiento y opresión de la clase empobrecida por los poderes a través de toda Latinoamérica, su sistema de interpretación de la Biblia resultó no solo problemático, sino lejos de las verdades bíblicas pretendidas por los autores. Y ahora Gutiérrez afirmó en su libro, indicando que la pobreza es un estado escandaloso, atentatorio de la dignidad humana y por consiguiente contrario a la voluntad de Dios. Pero él procedió a moldear un enfoque singular y que reemplazó la gran comisión que Jesús nos dio a nosotros como sus seguidores. Y ahora viene de su entrenamiento bíblico y su conocimiento fue moldeado por los del sentido izquierdista. Cuando estudiaba en Europa, el señor Gutiérrez, también fue moldeado su teología por en su pensar por el teólogo protestante Karl Barth y también el psicoanalista Sigmund Freud, y sobre todo fue influenciado por el líder comunista Karl Marx. Y ahora Gutiérrez decía, fundando la idea de lo que se llamaba opción preferente por los pobres, o en otras palabras, que la prioridad número uno de los cristianos de la Biblia para la iglesia son los pobres y los oprimidos. Y ahora en la revista Christianity Today, el cristianismo hoy, una voz imprenta online de muchos años y de inclinación liberal, informa lo siguiente. Conmovido por el sufrimiento, Gutiérrez, miembro de la Orden de los Dominicos, publicó su libro más influyente, Teología de la Liberación, en 1971, en el que sostiene que la auténtica liberación se desarrolla en tres dimensiones esenciales. En primer lugar, la liberación política y social debe abordar y eliminar las causas inmediatas de la pobreza y la injusticia. En segundo lugar, los pobres, marginados y oprimidos deben ser liberados de las condiciones que limitan su capacidad de autodesarrollo digno. Finalmente, estas comunidades deben liberarse del egoísmo y del pecado
para así restablecer su fracturada relación con Dios y con los demás. Y ahora, si fuera nada más que reavivar la compasión y el ministerio práctico hacia los que sufren, como si Dios quiere que hagamos, entonces sería más cerca a la idea bíblica y es bueno lo que dijo por lo general. El problema grave y destructivo es que muchos, especialmente en Centroamérica en los 80, yo me acuerdo de esto bien, igualaron esto al activismo extremo inspirando a muchos sacerdotes a participar activamente en la revolución sandinista, por ejemplo, de 1979 contra la dictadura derechista de Anastasio Somoza en Nicaragua, y otros movimientos violentos, por ejemplo, en Colombia y otros países latinos también, pero resultó en las muertes de miles de los mismos pobres que prometían defender y liberar. Y no solo católicos, sino muchos protestantes se levantaban y causaron más sufrimiento de los pobres y oprimidos. Hoy en día, esta teología de la liberación, esta teología hereje, sigue siendo el modelo para otros movimientos como la teología de la liberación negra, del feminismo, de los transexuales y otros grupos sin fin que se consideran como oprimidos aquí en los Estados Unidos, especialmente. Entonces, he aquí las razones por qué se debe rechazar por completo la teología de la liberación. Número 1, es una mala interpretación de la palabra de Dios. Gutiérrez solía citar versículos en la Biblia, tal como hacen otros que han seguido su teología hasta hoy en día, insistiendo que Jesús y los apóstoles predicaban esa misma liberación de la pobreza como prioridad número 1, citando versículos como, por ejemplo, en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Él dice que eso es la teología de la liberación. En Lucas 6:20 dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Aún tuercen ellos de la teología de la liberación las siguientes palabras de Jesús en Lucas 4:18. Y lo tuercen en algo marxista, donde Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dicen que eso es algo más cerca al marxismo, pero eso no es cierto. Dios nunca enseña que hay virtud tampoco en solo ser pobre. Porque uno puede ser pobre y ser celoso por las riquezas también. Puede estar obsesionado por las riquezas. Y Dios siempre dijo que el amor por el dinero es pecado, sea pobre o rico la persona. En 1 Timoteo 6:10 dice, lo explica diciendo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Gutiérrez y sus compañeros interpretan la Biblia con un modelo ya coloreado de 3 cosas. Número 1, del marxismo. El marxismo en la realidad no quiere dar oportunidad igual a todos a alcanzar lo que puede uno por el sudor y sin interferencia o impuestos opresivos de parte del gobierno sobre ellos, sino que el marxismo quiere forzar a todos a recibir lo mismo, sin dar importancia al esfuerzo o ética propios en hacerlo. Siempre resulta en la descarada fuerza y el homicidio y otra opresión, y con sus líderes disfrutando de una riqueza tomada del pueblo. Es decir, que el marxismo solo quiere crear su propia élite y poder,
sobre los demás, no protegiendo la oportunidad libre de todos de ganar lo que pueden por el sudor o de la maldad económica o militar. Número 2, enfatiza lo temporal sobre lo eterno. En 2 Timoteo 2, 4 y 7 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de que agradar a aquel que lo tomó por soldado. En Mateo 6, 25 al 34 dice Jesús, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y ahora Jesús y los apóstoles nos instruyen a que debamos enfocarnos en vivir para la gloria del Señor y no poner todo nuestro enfoque y esfuerzo en el mundo y en lo que nos puede brindar, porque eso no perdura, pero lo que hacemos con la eternidad en mente vale para siempre. Me acuerdo en mi tiempo como misionero en Latinoamérica, he pasado mucho tiempo en las casitas humildes y pobres. El piso era tierra. Y esas familias compartían su pan con nosotros y expresaban que a pesar de su pobreza, aman primero a Jesús y su reino y están contentos con lo que Dios les da. Siempre trabajan y se esfuerzan a mejorar sus vidas y vivir vidas justas, pero sin tomar de otros y sin causar la violencia. Sí, votan, pero trabajan para la gloria del Señor. Hay que recordar algo cuando un líder católico trata de explicar lo que dice la Biblia. El catolicismo cree que la Biblia no es la única suprema autoridad en lo que dice. Cree que la Iglesia es la madre de la Biblia. Y así la Iglesia católica, y especialmente el Papa y el Vaticano, tiene autoridad que supera la Biblia. Por ejemplo, entonces, si el cura o el Vaticano o arzobispo dice que cierta teología es de Dios, aun si es contraria a la plena lectura de la Biblia, entonces tiene la última palabra. Ellos tienen la última palabra. Y hay que obedecer esa ideología porque viene de su propia autoridad y tiene más autoridad que la Biblia. Y esto es lo que pasó con Gutiérrez y su teología de la liberación. Oh sí, el Papa Juan Pablo II se opuso en esos primeros años, seriamente. Pero al mismo tiempo, muchos católicos, líderes católicos, aceptaban esta herejía y ahora el Papa de hoy lo recibe con todo gusto, porque él tiene una filosofía marxista también. Hay otra cosa más.
Esta teología de la liberación no cree en la gran comisión con que Jesús nos encomendó. La meta de la teología de la liberación es una liberación económica y política, y muchas veces militarista. Pero Jesús no vino a hacer eso, sino Él y los apóstoles nos dejaron en claro que la misión de Jesús fue proclamar al mundo la redención de nuestro pecado y castigo por medio de la fe en lo que Jesús hizo por morir por nosotros en la cruz y levantarse Él de entre los muertos. Un día Él volverá con los redimidos a establecer su reino de paz y justicia literal en la tierra por 1000 años, con Él mismo, reinando desde su trono en Jerusalén. Y después de todo ese tiempo, un día, creará una nueva tierra y nuevos cielos en donde viviremos en perfecta paz y libertad para siempre ante el Rey, Señor Jesús. Jesús dijo en Mateo 28, 18 al 20 esto claramente. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Podríamos decir mucho más, pero basta con esto por ahora. Lamentamos la muerte de Gustavo Gutiérrez y esto lo que hacemos con este podcast explicando todo esto no es un ataque contra él, sino es reprender lo que es falsa enseñanza y advertir a los creyentes a seguir la sana doctrina y ser activos en y obedientes a los verdaderos mandamientos del Señor y su palabra. Debemos cuidar de, ayudar y amar a los pobres y oprimidos y defenderlos. Eso sí es lo que Dios nos manda hacer también, pero todavía la prioridad es predicar la salvación de Jesús, la salvación de almas, porque lo que pasa aquí ahora en la tierra y esta vida es corta y temporal, pero la eternidad nunca termina. Jesús vino y murió y se resucitó para que tengamos primordial y principalmente perdón de nuestros pecados y vida eterna con el Señor para siempre. La gran comisión sigue siendo la gran comisión. Prioridad número 1 no es librar a nadie, sino librar a todos de su pecado por medio de la fe en Jesús, quien murió y resucitó por cada uno de nosotros. Bueno, mi amigo, espero que esto te haya ayudado a entender la verdad sobre lo que es la teología de la liberación de veras y la verdad de lo que Jesús realmente nos manda a hacer en su nombre y para su gloria, y lo que es verdaderamente el Evangelio de Jesús para todos. Bueno, no te olvides de hacer clic en like, clic para suscribirte y seguir el podcast y compartir el enlace a este podcast hoy con todos los demás. Y hay que recordar, siempre debemos seguir a Jesús, porque cuando seguimos a Jesús siempre seguiremos la verdad. Hasta la próxima.